Ok. Entonces vamos a hablar sobre malnutrición infantil. Se ve mi pantalla. Perfecto. Bueno, ustedes ya tienen la clase, así que espero que le hayan dado una miradita. A ver, he tratado de hacer un resumen de un curso que ha sido el año pasado, un curso de actualización en malnutrición infantil, ¿no? Con el aval de la Sociedad Latinoamericana de Gastroenterología, Hepatología y Nutrición Pediátrica. ¿Ok? Entonces, ¿qué cosa es malnutrición, no? Según la OMS. Es un término bastante amplio. Aquí en este caso se va a referir a las carencias, excesos, o sea, no solamente a los déficits, ¿no? Sino también a los excesos y los desequilibrios en la ingesta calórica y de nutrientes de una persona. Entonces, es un término bastante amplio, ¿no? Antes hablábamos básicamente de desnutrición, pero con el tiempo, bueno, han ido surgiendo otros problemas como el sobrepeso, la obesidad o lo que se conoce como hambre oculta o desnutrición silenciosa, que se refiere pues a la carencia de algunos micronutrientes. ¿Ok? Entonces, eso es malnutrición. Acá tenemos otro concepto, ¿no? Es un estado en el que una deficiencia o exceso de energía, proteínas y otros micronutrientes pueden causar efectos adversos medibles en el organismo y en el crecimiento y desarrollo, esto considerando a los niños, y esta, a su vez, tener consecuencias clínicas, ¿no? Entonces, en pocas palabras, ¿qué cosa es la malnutrición? Es un desequilibrio entre los requerimientos de nutrientes y el consumo de estos, ¿no? Eso es malnutrición. Puede ser por exceso, puede ser por carencia o déficit, y en algunos simplemente una alteración en el requerimiento de algunos micronutrientes. Fíjense, la malnutrición es un problema muy grande, ¿no? Y complejo. Grande, ¿por qué? Porque abarca a muchos millones de personas. Fíjense, más de 800 millones de personas, ¿no es cierto?, de la población mundial están desnutridas. En el caso de los niños menores de 5 años, 144 millones de niños van a tener talla baja o van a tener un retardo del crecimiento. A eso se refiere este término stunted, ¿no? Y 47 millones de niños menores de 5 años están emaciados o severamente emaciados, ¿no? Y ahí se utiliza este término de wasted o wasting, ¿no? Que es de la que vamos a ir hablando luego. 38 millones de niños menores de 5 años sufren sobrepeso. Y fíjense, más de 2.000 millones de personas en nuestro planeta, pues van a tener sobrepeso u obesidad. Entonces, casi la tercera parte de la población. Entonces, ese es un dato bastante importante. Fíjense, malnutrición, ¿no es cierto?, va a abarcar estos 3 grandes grupos de problemas, ¿no? Todo lo que es desnutrición, ¿no?, que nos habla de carencias, de déficit, ya sea de energía, de proteínas o ambas. Luego tenemos la malnutrición relacionada con los micronutrientes, ¿no? La malnutrición relacionada con los micronutrientes. Y finalmente, otro grupo bastante importante también
el sobrepeso y la obesidad. En este caso va a haber más bien exceso de calorías, exceso de energía. Ahora, esta clasificación, ¿no? Esta clasificación la debemos gracias a esta sociedad, a la Sociedad Americana de Nutrición Parenteral y Enteral. Ellos han hecho esta clasificación que luego la ha ido tomando la Academia Americana de Pediatría y otras entidades en el mundo, ¿no? Entonces, tenemos estos tres grandes formas de malnutrición. La desnutrición, que en sí engloba también otras definiciones. La malnutrición relacionada con los micronutrientes y finalmente el sobrepeso y la obesidad. Entonces, esos tres grandes grupos van a conformar las diferentes formas de malnutrición. Esto es lo mismo, ¿no? Obesidad, sobrepeso, déficit o exceso de micronutrientes y desnutrición. Entonces, ya hablando propiamente de lo que es desnutrición, ¿no? Fíjense, cuando hablamos de desnutrición, estamos hablando de una condición en la que la ingesta de alimentos es inadecuada para satisfacer las necesidades del niño, para satisfacer la función fisiológica y tratándose de niños, ¿no es cierto?, el crecimiento. Este es un niño que no solamente tiene que comer para vivir, para cumplir con todas sus funciones fisiológicas, sino para seguir creciendo. Y además, tener la capacidad de respuesta a la enfermedad. Si tenemos un niño que está desnutrido y se enferma, esa enfermedad lo va a llevar a más desnutrición, esa desnutrición a más riesgo de enfermar. Entonces se hace como un círculo vicioso, ¿no? Entonces, si tenemos un niño más bien que está eutrófico, está yendo muy bien en cuanto a peso, talla, ¿no es cierto? Todos aquellos, digamos, índices para medir su crecimiento, su crecimiento, pues, y no se enferma o tiene menos enfermedades, ese niño probablemente alcance su mayor potencial, ¿no? Pero no va a pasar lo mismo con aquellos niños que, además de estar desnutridos, pues se van a ir enfermando constantemente o por enfermedades graves o serias. Entonces, fíjense, en la práctica, ¿qué tipos de desnutrición podemos encontrar? Y eso está relacionado con una tablita que les he mostrado en la clase cuando hicimos las tablas de la OMS o las gráficas de la OMS. Entonces, podemos encontrar esto que se llama emaciación, ¿no es cierto?, que es el peso insuficiente para la talla, que lo vamos a evaluar con el peso para la talla precisamente y con el índice de masa corporal. Luego tenemos el retardo del crecimiento, que es una talla insuficiente para la edad. Igual lo vamos a ver en esa tablita. Y finalmente, un término más vago de repente, pero que también tiene importancia, la insuficiencia ponderal. Esto lo vamos a evaluar viendo un peso insuficiente para la edad, vale decir, con el peso para la edad. Fíjense acá. Peso para la edad. Entonces, estos que dicen bajo peso o bajo peso severa son pacientes con insuficiencia ponderal, ¿no? Esto que dice retardo del crecimiento, ¿no es cierto?, o una talla insuficiente para la edad, lo vamos a encontrar acá en talla para la edad. Entonces, esos niños que tienen talla baja o talla baja severa, ¿no es cierto?, tienen, en otras palabras, retraso del crecimiento. Y finalmente, con el peso para la talla o con el índice de masa corporal, vamos a ver si un niño tiene emaciación o no.
Si esto está por debajo de -2 desviaciones estándar, diremos que está emaciado, que hay emaciación, o emaciación severa si está por debajo de -3 desviaciones estándar en el peso para la talla, o mejor, con el índice de masa corporal, cualquiera de los dos. Fíjense, vamos a hablar ahora del niño emaciado. Este niño, ¿no es cierto?, tiene un desgaste moderado a grave, tiene mayor riesgo de muerte. Ojo, los niños emaciados son los que tienen mayor chance de mortalidad, pero al mismo tiempo son los que más pueden responder a un esquema de recuperación. Y eso lo vamos a ver acá, en esta parte de esta tablita, ¿no? Tanto con el peso para la talla como con el índice de masa corporal, así como podemos ver si hay sobrepeso, obesidad. En el otro extremo, ¿no es cierto?, hacia abajo, pues podemos determinar si hay emaciación o emaciación severa. Ahora, en la literatura americana, inglesa, ¿no es cierto?, se conoce la emaciación como ese término de wasting o wasted. ¿Ok? Wasting o wasted. Estos niños emaciados tienen una menor inmunidad, ¿sí? Son susceptibles a retraso en el desarrollo a largo plazo, ¿no? Tienen, como les decía, mayor riesgo de muerte, y esto es más evidente cuando hay una emaciación severa, cuando pues el peso para la talla o el índice de masa corporal están por debajo de la puntuación 3, puntuación Z -3. Si está por debajo de esto, entonces hay más riesgo de muerte. Ahora, estos niños requieren alimentación urgente, tratamiento y cuidados para sobrevivir. Entonces, esta emaciación es el resultado de una pobre ingesta de nutrientes y o enfermedad. Otra vez mencionamos al hecho de que el niño, ¿no es cierto?, que tiene pobre ingesta de nutrientes, que vive en un ambiente probablemente de pobreza, pues va a estar más propenso a enfermar. Y por supuesto, más riesgo de morir, ¿no? Esto en cuanto a los niños emaciados, en especial aquellos emaciados severos. Que les decía que si es que ustedes revisan literatura inglesa o americana, se conoce como wasted o wasting. Muy bien, entonces esa es la primera forma de desnutrición, ¿no? La emaciación o wasting. La segunda forma de desnutrición que podemos evaluar nosotros antropométricamente es el retraso del crecimiento o una talla baja o talla baja severa, ¿ok? Que en la literatura inglesa o americana se conoce como stunting o stunted. Entonces, ¿a qué se refiere esto, no? Es aquel niño que es demasiado bajo para su edad. Esto es simplemente relacionar la talla con la edad. Entonces vamos a usar esas tablas o gráficas de talla para la edad. Entonces vamos a poder encontrarlos acá. Cuando tenemos una talla para la edad por debajo de -2, sin llegar a -3, estaremos hablando de talla baja. Y cuando está por debajo de -3, estaríamos frente a una talla baja severa. ¿Ok?
Ahora, el stunted o stunting, ¿no es cierto? O retardo en crecimiento o baja talla, pues puede tener su origen incluso intraútero. Y por supuesto en los primeros años de la infancia. Ahora, estos niños que han estado sometidos a este retraso en el crecimiento pueden nunca alcanzar, ¿no es cierto?, su talla máxima o lo que se conoce como la talla diana, y al mismo tiempo pueden alterar su desarrollo cognitivo, ¿no? No van a alcanzar su máximo potencial cognitivo. Entonces, estos niños no solamente van a tener daños físicos, sino también cognitivos que pueden ser irreversibles. Otra cosa importante es que el stunting, ¿no es cierto?, este retraso en el crecimiento, no solamente puede afectar a este niño o niña, sino que además puede afectar a la siguiente generación, ¿no? A la próxima generación. Los niños con stunting, con retraso del crecimiento, van a tener problemas de aprendizaje, rendimiento escolar, menor productividad en la edad adulta y, bueno, van a tener más barreras en sus comunidades. Fíjense, como para entender cómo es que se produce todo este círculo vicioso, ¿no? Eso, como les decía, puede empezar antes del nacimiento, durante el embarazo, ¿no? Entonces, durante el embarazo, ese niño con retraso de crecimiento, stunting o stunted, o talla baja, severa, va a tener como antecedente una mamá con talla baja también, ¿no? Que tiene una pobre dieta, que puede haber tenido infecciones intrauterinas o alguna enfermedad o con inflamación sistémica. Todo eso va a afectar a que el recién nacido, ¿no es cierto?, tenga bajo peso al nacer, sea pequeño para la edad gestacional, sea pretérmino o que tenga una circunferencia cefálica pequeña. Entonces, todo esto ya va a ser producto de los problemas que ha tenido incluso la madre durante el embarazo. Entonces, durante la primera infancia, ¿no?, o durante los primeros meses, eso se puede acrecentar, ¿no? Este niño probablemente tenga un destete temprano, vale decir que no va a tomar leche materna por mucho tiempo, va a tener una pobre dieta, un ambiente de pobreza, infecciones recurrentes, pobre estimulación nutritiva. Eso va a hacer que, por ejemplo, un niño a los 2 años, ¿no es cierto?, ya su puntuación Z de talla, ¿no es cierto?, talla para la edad, esté por debajo de -2. Eso genera aumento de la morbilidad, retraso de habilidades motoras y otros desarrollos. En el transcurso vas a tener una dieta insuficiente, pobreza ambiental, infecciones recurrentes. En la edad escolar ya se va a notar bastante claro un retardo de crecimiento, pobre rendimiento escolar. Eso va a continuar en la pubertad y cuando tengamos un adulto, pues vamos a tener un adulto con baja talla, con baja resistencia física, incluso con un coeficiente intelectual bajo, bajos ingresos de por vida, ¿sí? Y si este adulto se va a convertir en este caso en una madre, pues se cierra ese círculo, ¿no? Y entonces, por eso es que se dice que este problema de retardo de crecimiento o stunting puede venir de la generación anterior y se puede pasar a la siguiente generación.
Muy bien. Entonces ya hemos visto esos tipos o las formas de desnutrición que se pueden presentar. No hemos hablado ahí de la insuficiencia ponderal, simplemente era tener un peso más bajo o que esté un peso por debajo de la puntuación menos 2Z para considerarlo como insuficiencia ponderal, solo evaluando el peso, ¿no? Entonces, ahora tenemos la segunda forma de malnutrición o el segundo gran grupo de malnutriciones en niños. Y es la malnutrición relacionada con micronutrientes. También se le conoce como desnutrición silenciosa, desnutrición oculta o hambre oculta. Entonces acá están incluidos varias carencias o excesos de micronutrientes, ¿no? En especial vitaminas o minerales, algunos importantes. Ahora, curiosamente, esto de lo que habitualmente no hablamos, porque casi siempre hablamos de, en este caso, de un peso, de una insuficiencia ponderal o un retardo en el crecimiento o emaciación o sobrepeso, obesidad. La forma más común de desnutrición o de malnutrición mejor es precisamente este tipo de malnutrición, ¿no? Relacionada con los micronutrientes. Solo que es menos diagnosticada, precisamente porque tiene manifestaciones inespecíficas. Y un ejemplo de esta malnutrición es la anemia, ¿no? Entonces, un bajo consumo de hierro o alimentos ricos en hierro, pues puede llevar a este tipo de malnutrición. Además, puede producir falta de concentración, dificultad en el aprendizaje, aunque ya hemos visto que síntomas pueden haber, sí, toda una lista, ¿no? La gran mayoría son bastante inespecíficos. Pero eso precisamente hace que se diagnostique menos este tipo de problemas, ¿no? Finalmente, el tercer grupo de malnutrición, ¿no es cierto?, en niños es el sobrepeso y la obesidad. Fíjense, el sobrepeso y la obesidad están directamente relacionadas con enfermedades crónicas no transmisibles, como hipertensión, obesidad, resistencia a la insulina, dislipidemia y cáncer. Entonces, los niños con sobrepeso o peor todavía los niños con obesidad van a tener el riesgo de todas estas enfermedades no transmisibles. Entonces, ¿a qué se refiere el sobrepeso? A un exceso de peso para la estatura. Generalmente es por una ingesta de energía, en este caso alimentos o bebidas, que van a ser mayores que el requerimiento de una persona, de un niño. Y como decíamos, ese sobrepeso o esa obesidad va a aumentar el riesgo de enfermedades no transmisibles. Y aquí es donde evaluamos tanto el sobrepeso como la obesidad, ¿no? Sobrepeso cuando están por encima de 2 desviaciones estándar o de la puntuación Z2, ¿no? Y obeso cuando está por encima de la puntuación Z3. Ahora, una cosa importante es que últimamente se ha reconocido, ¿no es cierto?, y se sabe más que estas formas de malnutrición, todas estas formas de malnutrición que hemos visto ahora, pueden coexistir, pueden estar en una misma persona. Y además se pueden combinar en especial los riesgos
que implica una determinada forma de malnutrición. Fíjense, y estas son las combinaciones más frecuentes, ¿no? Sobrepeso y retardo de crecimiento. Entonces, si yo tengo un niño que tiene, por ejemplo, el peso que está por encima de la puntuación Z, por encima de la puntuación Z 0, ¿no es cierto? Simplemente, y tengo al mismo tiempo una talla, ¿sí? Que está por debajo de esa puntuación 0, o sea, por debajo de la mediana. Entonces, si el peso está por encima y la talla está por debajo, pues ahí va a haber una diferencia, una distancia. Cuanto mayor sea esta, mayor riesgo podemos llegar a sobrepeso y retardo de crecimiento. Entonces, si el peso está un poco por encima de la mediana y la talla está por debajo de esta mediana, entonces un niño que aparenta ser normal, que aparenta estar bien, pues podría estar teniendo sobrepeso junto con retardo de crecimiento. Ahora, hay algunos niños que sufren más de una forma de desnutrición, ¿no es cierto? Como en estos casos. Ahora, se tienen estimaciones de los diferentes tipos de desnutrición, de sobrepeso, de obesidad, pero hay algo que no se tiene muy bien claro y es esa coexistencia, ¿no? O sea, qué cantidad de niños pueden tener tanto sobrepeso como retardo de crecimiento, o al otro lado, ¿no? Podrían tener retardo de crecimiento y emaciación, ¿no? Ambas cosas. Ahora, ¿por qué es importante reconocer estos casos? ¿Por qué? Porque lamentablemente los riesgos que implica ya sea el sobrepeso o la emaciación o el retardo de crecimiento, pues se van a acumular, se van a juntar. Entonces va a haber mayor probabilidad de complicaciones, mayor probabilidad de entrar en un niño con algún problema nutricional y enfermedad. Lo que les decía, ¿no? Entonces puedo tener un niño con sobrepeso, pero que al mismo tiempo tiene talla baja o talla baja severa. Entonces, esto puede coexistir. O también esta combinación, ¿no? Tenemos retardo de crecimiento, como acá, y además tenemos emaciación. Entonces podemos tener un niño emaciado, con muy poco peso, ¿no? Y al mismo tiempo la talla también está alterada, ¿no? Está por debajo de -2 desviaciones estándar o por debajo de la puntuación Z -2. Esto es importante, ¿no? Entonces, si bien es cierto, no sabemos exactamente qué porcentaje, qué cantidades hay de estas combinaciones, lo que tenemos que saber es que estos niños que tienen dos o una combinación de tipos de malnutrición, ¿no? Pues van a sumar esos riesgos para que se puedan tener algún tipo de enfermedad. Ahora, en el tiempo, esos niños pueden nacer con una combinación de estos problemas de malnutrición, pueden pasar de un estado a otro con el tiempo, y lamentablemente pueden ir acumulando riesgos, ¿no? Para su vida futura.
Un ejemplo, por ejemplo, es esta combinación de wasting, ¿no es cierto? Y stunting. Wasting es aquel niño emaciado y stunting es el niño que tiene retardo en el crecimiento o talla baja. Entonces, si es que estas dos condiciones se presentan, coexisten, puede haber, por ejemplo, una falta de la masa muscular. Esta es una tablita, ¿no es cierto?, que nos explica a ver cómo se pueden presentar estos tipos de malnutrición, ¿no? Y esto tanto en el tiempo como en la frecuencia. Fíjense, en los primeros meses o en los primeros años, pues una de las cosas más importantes y menos reconocidas van a ser las desnutriciones silenciosas, ¿no? También se llama desnutrición oculta o hambre oculta, donde la ingesta de nutrientes va a ser bajo, ¿ok? El peso puede estar normal, alto, bajo. La talla igual puede estar normal o baja. Y lo que vamos a encontrar es una deficiencia de micronutrientes. Va avanzando la edad y podemos tener estos síndromes de deficiencia de micronutrientes, que es bastante parecido al anterior, ¿no? Nutrientes, va a haber pocos nutrientes, el peso puede estar alto, normal, bajo, igual lo mismo que la talla. Y acá vamos a encontrar manifestaciones clínicas bastante específicas de acuerdo a de acuerdo al micronutriente que está deficitario. Vamos avanzando igual con la edad, ¿no es cierto? Y ya podemos tener, lo primero que podemos observar es una alteración en el peso para la edad, que en este caso se conoce como insuficiencia ponderal, ¿no? Algunos también le llaman desnutrición global, ¿no? En este caso, la ingesta de nutrientes también es bajo. Fíjense, lo único que va a estar alterado, lo único que va a estar alterado es su peso. Su peso está bajo. La talla puede estar normal. Y esto es útil en comunidad. ¿Por qué? Porque el peso va a ser pues la cosa más sencilla de medir, ¿no? Luego podemos tener casos de emaciación, ¿no? Vale decir, vamos a tener un bajo peso para la talla, o lo podemos medir con el índice de masa corporal también, y vamos a encontrar esta emaciación. En esta, la cantidad de nutrientes también es bajo, el peso está bajo, la talla puede estar baja o puede estar normal. Nuevamente, ¿no? Esta emaciación o wasting determina mayor riesgo de mortalidad, pero al mismo tiempo, ¿no?, es una ventana de oportunidad para rescatar, para recuperar a un niño de estas características. Y seguimos avanzando en el tiempo y podemos tener problemas de baja talla, ¿no?, o retraso en la talla, o lo que se conoce como stunted o stunting, en la que también va a haber pobre ingesta de nutrientes, el peso puede estar alto, normal, bajo, la talla definitivamente sí va a estar baja. Ahora, ¿cómo se van presentando las fallas de crecimiento, ¿no? Habitualmente, por ejemplo, tomando en cuenta al peso, lo primero que vamos a ver es una disminución en la velocidad de ganancia de peso. Entonces, un niño que estaba yendo, ¿no es cierto?, ganando peso, pues de pronto comienza a ganar menos. Entonces, ahí vamos a ver la velocidad de ganancia de peso,
Si eso continúa, ¿no es cierto? Si esto continúa, no se toman las medidas preventivas o curativas, pues va a haber una detención en la ganancia de peso, ¿no? Acá disminuyó la ganancia de peso, acá ya se detuvo ya. Pasa 1 mes, 2 meses, 3 meses y no gana peso. Si esto persiste, ¿no es cierto? Si esto persiste, ya como siguiente paso ya se va a alterar el crecimiento, la talla, ¿no? Va a haber una disminución en el crecimiento lineal. Por suerte, lo último que se va a afectar si es que esto continúa, pues va a ser el tamaño de la cabeza, la circunferencia cefálica y el crecimiento cerebral. Entonces, como que hay una protección en este caso al sistema nervioso central, al cerebro, en la que se va a ver afectada tanto la circunferencia cefálica como el crecimiento cerebral ya en condiciones muy extremas. Fíjense, buena parte, ¿no es cierto?, del desarrollo integral de un niño va a ser por factores ambientales, ¿no? Estos factores ambientales tienen alta influencia en cómo se va a ir desarrollando ese niño. La parte genética va a ser mucho menor. Entonces, solamente un 20%, ¿no?, va a ser responsable de un 20% de este desarrollo integral de un niño, ¿no? Que va a incluir desarrollo cerebral, desarrollo inmune, desarrollo metabólico. Dentro de estos factores ambientales se consideran también a los mecanismos epigenéticos. Muy bien. Entonces ya hemos visto que la desnutrición puede ser, o mejor dicho, la malnutrición va a estar dividida en 3 grandes grupos, ¿no? Todo lo que es desnutrición, déficit de micronutrientes, 2, y 3, sobrepeso y obesidad. Este es como un resumen, ¿no es cierto?, como para entender, a ver, cómo se relaciona la ingesta de nutrientes, el estado de nutrición y finalmente la enfermedad. Fíjense, buena parte de las definiciones de malnutrición van a ser gracias a estos parámetros, ¿no? De peso, talla, pliegues cutáneos, circunferencia media del brazo. Para eso utilizamos la estadística y podemos usar estos gráficos, estas tablas con los Z-scores, con la puntuación Z. Ahora, estos estados de malnutrición pueden estar relacionados con una enfermedad o no, ¿no? Pueden estar relacionados con una enfermedad o no. Cuando están relacionadas con una enfermedad, hay que considerar si esta enfermedad tiene más de 3 meses o tiene menos de 3 meses. Cuando esta enfermedad tiene menos de 3 meses, le llamamos aguda, y cuando tiene más de 3 meses, le llamamos crónica. Como ejemplos así arbitrarios, ¿no es cierto?, de una malnutrición aguda, ¿no?, o mejor dicho, de una malnutrición relacionada con una enfermedad aguda, vale decir menor de 3 meses, como por ejemplo infección, trauma, quemadura. Y por otro lado, tenemos la malnutrición que está relacionada con enfermedades crónicas que van a durar más de 3 meses, como ejemplo la fibrosis quística, la enfermedad pulmonar crónica,
el cáncer. Entonces, es aquí donde el estado nutricional se asocia con la enfermedad, ¿no? Entonces, cuando la malnutrición no está relacionada con una enfermedad, ¿no es cierto? Uno de los mecanismos por los que se produce es por inanición, ¿no? Anorexia, interrupción de la alimentación, de causa socioeconómica, iatrogénica o simplemente por intolerancia, ¿no? Ahora, cuando hay enfermedad, se van a adicionar, se van a sumar otros mecanismos como la mala absorción, pérdida de nutrientes, hipermetabolismo, vale decir, aumento del gasto energético. De esta forma se va a producir malnutrición, ¿no es cierto? Ya hemos visto de qué formas, ¿no? Y esta puede llevar a diferentes resultados, ¿no? Pérdida de la masa magra, debilidad muscular, retraso intelectual o del desarrollo, infección, alteraciones de cicatrización y finalmente estancia hospitalaria prolongada. Entonces, esto que está así medio complejo es como para explicarnos, ¿no es cierto?, cuán importante es que un niño, ¿no?, se mantenga eutrófico y al mismo tiempo se mantenga sano. El niño que podría empezar eutrófico, ¿sí?, si se enferma constantemente, pues va a tener problemas para ganar peso, va a tener problemas para ir ganando talla y todos los riesgos que eso implica. Muy bien. Y esto en relación a los tipos de desnutrición o de malnutrición, ¿no? Puede ser el consumo, ¿no?, menor que el requerimiento, y vamos a entrar en un estado de déficit. Puede haber no solamente problemas en la ingesta calórica, sino también en la ingesta de proteínas, ¿no? Y por último, puede haber deficiencias de micronutrientes que pueden ir aisladas o en algunos casos, la mayor parte, asociado también a un escaso consumo de proteínas, así como de energía o kilocalorías. Muy bien. ¿Pregunta? ¿Dónde estamos? ¿Alguna pregunta, chicas, chicos? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Me escuchan, chicos, chicas? Sí, doctor. Ok. A ver. Muy bien. La próxima semana vamos a hacer fiebre de origen desconocido y sepsis. El grupo número 6, donde está Rodrigo, Gonzalo, Mileida, Claudia, Xiosmi, Eric y Aldair, van a hacer fiebre de origen desconocido. ¿Ok? Y el grupo número 5, donde está Gilbert, Mónica, Johan, María Alejandra, Brenda, Marjorie y Gracie, van a hacer sepsis.
y shock séptico. ¿Ok? ¿Dónde estamos? Acá. Allá. Muy bien. Entonces, eso vamos a hacer el día lunes, el próximo lunes. Y el día martes, el grupo número 4 va a presentar meningoencefalitis. Básicamente orientado a lo que es meningoencefalitis bacteriana, y junto con eso harán pues el diagnóstico diferencial con otros tipos de meningoencefalitis. ¿Ok? Eso la próxima semana. Entonces tenemos para la próxima semana, el lunes, presentan el grupo 6, fiebre de origen desconocido. El grupo 5 va a ser sepsis en pediatría y shock séptico. Y el grupo 4 haría meningoencefalitis. ¿Está bien, chicos? ¿Me escucha? Sí, doctor. Ok. Entonces, eso para el día lunes y martes. Y para la próxima semana ya yo les aviso para que preparen los grupos 3, 2 y 1 al final. Listo, chicos, chicas, por hoy día terminamos. Nos vemos el próximo lunes. Gracias, doctor. Hasta luego. Gracias, doctor. Hasta luego. Gracias, doctor. Chicos, chao, chicas, cuídense.